Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Hubert. Estoy acá de nuevo para hacer un pequeño aporte. ¿Qué es el álgebra? Bueno, es un medio de ver las cosas de forma más general posible, en cuanto a sus magnitudes, números y complejos objetos. Pero, ¿qué hay detrás de estas palabras? En realidad se podría decir que es una suma, pero el álgebra preexistió mucho antes de existir conceptualmente en los elementos. Los elementos ya tenían forma y estaban algebrizados con ángulos y medidas. Eran cristales, eran elementos de hierro, por supuesto. Centrado en las caras, centrado en el cuerpo, etc. El álgebra ya existía en el universo. Es una conciencia cósmica universal. Pero el hombre empezó a ver cristales de hierro, de elementos, y entonces empezó a crear figuras en arcilla, en el suelo, en arena. Luego las talló en piedra, en yeso, en arenisca. Las talló en mármol, en madera. Y luego las dotó de ángulos y medidas, las algebrizó y creó el cálculo y las demás ciencias. Y construyó las enormes pirámides. No están construidos ahí con simples sumas. Es cálculo avanzado. Se construyó la biblioteca de Alejandría para albergar todo este conocimiento escrito, pero fue quemado y el mundo entró en oscurantismo. Cada quien huyó con pergaminos y trozos de ese maravilloso mundo algebraico, matemático, todas aquellas álgebras puras, toda aquella matemática pura, todas aquellas ciencias naturales puras, se perdieron. Y de ahí el nombre, ciencias naturales exactas. ¿Por qué? Porque el cosmos estaba albergando el álgebra mucho antes que en nuestra realidad histórica fuera escrita. Era la enorme biblioteca cósmica. Ahí estaba el álgebra, fragmentada ya por ángulos y medidas en aquellos objetos geométricos que conformaban, al ser compuestos en una sumatoria de elementos. Por ello, el álgebra se podría llamar que es una resta o una sumatoria. Cuando reúnes todos estos elementos y los sumas con el cálculo y los integras en el cálculo, es una suma. Cuando están en la naturaleza como ciencias naturales exactas, han sido restados y están carentes de proporciones. Están desnudos como objetos geométricos. Han sido restados de sus cualidades o lo que conformaban antes de ser simples elementos. Es así como al álgebra se le podría llamar una resta, porque al objeto, para entenderlo, hay que restarle sus propiedades descomponiéndolos en dibujos geométricos que dotamos en un plano o papel de ángulos y medidas, para luego sumarlos y volver a integrar el objeto en sí y poderlo entender de forma algebraica. A esto se le llaman ciencias naturales exactas o álgebras puras. Bueno, por el momento eso es todo. Muchas gracias. Gracias por permitirme entrar a sus hogares a través de estos dispositivos informáticos muy interesantes. Que tengan un estupendo y feliz día. Gracias.